Bienvenidos a Capitanes Inmobiliarios. El día de hoy se encuentra con nosotros Daniel Sica de DNS Imp Solutions. Daniel es un inversionista y realtor ubicado en Canadá y con presencia en Estados Unidos, Canadá y México. Bienvenido, Daniel, mucho gusto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme a tu podcast. Un placer hablar aquí con todo lo que te están siguiendo para entender mucho más cómo invertir en capital. Claro. Me gustaría, Daniel, que me platiques un poco de qué es DNS Imp Solutions y que me platiques cómo fue que llegaste a esto, a ser inversionista de real estate y a ser un realtor en Canadá. Sí, todo empezó en el 2011 de Canadá seguimos yendo de Toronto a Cancún, a donde encontré a mi futura esposa. Okay. Ya empecé de cómo se hacía la práctica de la construcción, de cómo comprar el terreno, que ya ese tiempo no estaba mucho una visión, porque estaba mucha selva, se estaba empezando a construir, pero no todo estaba claro. Pero se escuchaba algo que podía ir muy bien para invertir. Y así empecé. Okay. Estando aquí en Canadá, en eso, con la conexión de joint venture con canadiense y americano, seguí también la práctica, me tomé la licencia de real estate agent. Okay. Ahorita sono real estate agent nella regione di Ontario y me estoy conectando con la mayoría de los inversionistas de los tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Okay. Me interesa mucho cómo funciona el joint venture. Sí, el joint venture prácticamente es la unión de otro tipo de joint venture. Todo depende a quién es el inversionista y cómo quiere usar el capital. Usualmente se usan dos palabras. Una es inversionista activo y la otra inversionista pasivo. Okay. ¿Qué quiero decir? Lo activo es la persona que hace todo el trabajo, el 95-98% del trabajo. Y lo pasivo es solo el capitalista que te da el dinero, no sabe cómo invertirlo y confía en ti. Okay. ¿Es a través de una empresa, de un LC o a través de un contrato? ¿Cómo es que se juntan la parte legal? ¿Cómo funciona? Sí, usualmente para quien empieza es de joint venture, siempre se sugiere de empezar así con una práctica documental a donde se escribe que cada de las dos personas se haga un trato legal a donde lo uno no puede vender si no tiene la firma de las otras personas. Okay. Y cuánto es el porcentaje que se va a poner y a dónde va a estar y cómo se va a usar para cuánto tiempo. Después de que se empieza más práctica, se hace más trabajo para usar obviamente una línea política de conversión y usar menor dinero para pagar la tasa. En cada país obviamente se hace una LLC o otro tipo de constructura legal. Ok, sí, porque acá en México, por ejemplo, está la primera forma, que es el contrato de asociación en participación. Se juntan a través de un contrato. El segundo sería a través de una empresa. Y el tercero sería a través de un fideicomiso. Yo entiendo como joint venture vendría siendo como una empresa, ¿no? Entran todos a una empresa, aportan capital, llegan, compran el terreno y ya sea que a la escrituración de cada venta se paga su parte proporcional o simplemente se quedan con las unidades y se quedan para renta, ¿no? A largo plazo. Más o menos, ¿qué rendimiento les está dando a un joint venture, por ejemplo, acá en Tulum?
Sí, en Tulum ya estamos viendo que de los últimos 6 años, a partir de los 6 años, ya tenemos un buen rendimiento capital de los 30-35%, el famoso ROI capital. Estamos hablando de dos tipos diferentes. Uno es un pre-sale de construcción, el otro es de un land development, ¿no? Okay. De la construcción de un terreno. Ok. Es mucho, ¿eh? 30-35% es bastante. Sí, es mucho. Sabemos que va a subir mucho más con los años. Eso porque ahorita todo quieren comprar, invertir en Tulum. Claro, sí. No, 100%. Sí. Y tocando el tema de Real Estate Agent, ¿qué tips o consejos pudieras dar para la gente que nos escucha, gente que está empezando en este sector inmobiliario y que no saben cómo empezar? Sí, esa es una buena pregunta. Gracias para recordarlo, Andrés. Unas cosas que quiero decir a todos, lo digo con todo el corazón, con mucha transparencia, es que están muchas personas que quieren vender, quieren invertir, y quiero decirte que se va a ganar mucho dinero. Entonces, para entender cómo hacer eso, solo es importante entender qué tipo de transparencia uno puede tener de una persona a otra. Entonces, al final, lo importante es que uno se dedica a una sola persona, que tiene la mejor confianza, que le va a dar algo que lo otro no le va a dar. Okay. Eso es lo que yo digo a todo. Una vez que tú confías en una persona, ya está, va a tomar menos tiempo y va a render mucho más. Ok, ese punto uno sería la confianza. Tratar de dar Correcto. confianza. Paso Ese es número al uno. 100%. Ok. Y entrando en la parte técnica, ¿qué recomiendas? O sea, que se enfoquen en captar propiedades y luego buscar al comprador, o captar al comprador y luego buscar las propiedades. Eh, Facebook Ads, Google, grupos. ¿Qué es lo que más te ha funcionado a ti para entrar a este sector? Sí, mira, cada cosa se toma su tiempo. Todo depende de cuánta conexión, cuánta conciencia uno tiene y con quién está conectado, ¿no? Eso Claro. es porque siempre vamos a iniciar del punto primero, la confianza. Okay. Entonces el coach te ayuda a entender más o menos Okay. tu goal. Entonces, si tú quieres hacer land development, quieres solo vender pre-construction o pre-sale, dos cosas diferentes. ¿Cuál es tu sector? ¿Cuáles son las personas que tú quieres Okay. invertir? Y allá necesitas tener un organigrama de tu estructura personal que va a funcionar solo contigo, entendiendo qué capital quiere usar, qué sectores de media quiere usar, cómo se va a usar. Y otro punto muy fundamental, conectarse. Connection, Es connection, decir, connection. connection. Okay. Eso es lo más importante también. Órale, wow, sí. Oye, me interesó esto del coach que tienes. ¿Tienes un coach personal que te ayuda Uh-huh. como mentoría? Sí, así yo empecé, así yo hago también coach a personas que quieren entender todas estas cosas. Siempre estamos abiertos, tenemos siempre número limitado Okay. porque el tiempo no está para, somos solo 24 horas al día. Claro, sí. Pero tenemos también coach de personas de Canadá, de Estados Unidos y de México, Okay. que quiero entender cómo usar eso. Lo usamos el periodo de 6 meses o un año, depende de cómo lo quieren hacer, para entender cómo empezar de una manera correcta y en ese sistema que va a estar como mínimo 15-20 años o más. Ok, no, muy bien. Igual, para los que nos están escuchando, vamos a dejar los datos de Daniel, para los que estén interesados en formar parte de este coacheo, donde les vas a enseñar a todas estas personas cómo desarrollar, cómo crear pues un desarrollo, ¿no? Guiarlos un poquito en toda esta parte. Y yo creo que mucha gente podría estar interesada en esto.
Sí, son muchas fases de entendimiento. Como ya sabemos también, si tiene una licencia o no tiene una licencia, es una cosa, otras cosas, la educación está en el terreno, en el ground. Cuando tu experiencia es cuando la hacen en vivo, ¿no? Claro. Esa la siente mucho más. Okay. Y estas personas que entran contigo, ¿tú los llevas a la práctica? O sea, los acompañas en toda esta parte de, oye, ve, busca un terreno, conecta con estas personas, encárgate, los vas guiando, o sea, es más práctico que teórico. Sí, mucho de eso es en línea, obviamente. Son fases a donde se va a compartir lo que se ha hecho, mi experiencia, todo lo negativo que he hecho, cómo no hacerlo, obviamente. Y darle directamente la conexión de cómo poder empezar. Okay. Con años de experiencia donde ellos ya no necesitan hacer todo eso pasaje, pero van a empezar ya con un paso ya más adelante, mucho más adelante, porque van a entender las cosas, cómo hacerlo prácticamente. Ok, no, pues muy bien, Daniel. Me parece muy interesante todo esto. Me gustaría dejar más material para después volverte a invitar a otro podcast. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejar todos tus datos en la descripción del episodio para cualquier persona que esté interesada en pues, conocer un poquito más de cómo iniciar desarrollos, cómo vender en Estados Unidos, Canadá, México y cualquier otra cosa que les pueda llegar a interesar. Sí, eso como ya sabemos, las personas que están escuchando ya saben que eso en un servicio que amamos porque lo hacemos con pasión, la información es lo más importante, con más transparencia. Gracias, André, para tu tiempo y gracias a todos por escucharnos. Igualmente, amigo, un abrazo, que estés bien. Un abrazo, vida de